Bueno, me toca a mí como integrante del Centro de Heurística darle la bienvenida a Denise Nasmanovich, profesora fundamentalmente, epistemóloga, profesora de esta facultad, de otras universidades nacionales y también del exterior, y es un honor para nosotros que ella haya elegido como uno de los marcos para la presentación de su último libro este espacio. Además, doblemente honor que decida presentarlo, voy a decir por ahora sí, en esta presentación tan especial que deciden llamar esta actividad performática, con la narradora, actriz y docente también, Ana María Bobo. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Bueno, bienvenidos. Por lo menos para mí es precioso empezar con Caetano. Y la invitación tiene mucho que ver con lo que él nos propone en esta canción que viene ya desde Pessoa, y Pessoa lo tomó de Navegantes Fenicios. Y yo traté de hacer también de la escritura del libro una aventura, una propuesta de un viaje para mí, de un viaje para compartir con otros. Y este libro es la historia de una perplejidad, de la perplejidad que para mí significaba que alguien pudiera creer en algo como la objetividad. Y entonces pensé que la forma de presentarlo, que a mí me sentaba mejor, era invitarlos a viajar de distintas maneras y contagiar ese entusiasmo que tuve cuando lo escribí y que espero que tengan si lo leen, y si no, por lo menos disfrutarán de algo de ello en esta presentación. Antes de zarpar, creo que es importante contarles que este libro es un libro y no es un libro. Por supuesto, lo vieron, el objeto ahí era un libro. Pero al mismo tiempo es una propuesta que no lleva una lectura lineal, que es lo que solemos asociar con un libro. Es un libro que puede navegarse de muchas maneras. Yo invito a varias opciones, ya desde las primeras palabras preliminares, antes de cruzar el umbral, aviso, ¿no? Pueden recorrerlo como más les guste, y hay muchas formas distintas de hacer ese recorrido. Y esto tiene que ver con que es importante en una aventura permitirse salir del esquema que uno se plantea. Y entonces, para entrar dentro de este espíritu, Ana nos va a compartir un poema maravilloso de Constantin Cavafis que se llama Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienen ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Y este camino en particular, la estética de estos caminos, de estos distintos itinerarios, es una estética que tiene que ver con las paradojas. No sé, se me fue para adelante. Es un viaje donde tenemos círculos, y la paradoja tiene que ver con encontrar una forma de pensar que no siga la ortodoxia, que se permita otros caminos, que busque sus propios itinerarios, que genere sus senderos, y que
de esa manera nos permita tener muchas historias y no una sola, porque el peligro más grande que corremos es tener una sola historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. A mí me pasa algo tremendo con esta canción y tiene que ver también con las paradojas. Me encanta, pero al mismo tiempo me enoja. Y me enoja porque no creo que haya una verdadera historia. Y si bien la historia la cuentan los que ganan, hay miles de otras historias que se están contando, tal vez en voz más bajita, y que merecen la pena de ser escuchadas. Y que eso depende sobre todo de nosotras, de nosotros. Y en esta idea de que no hay una sola historia, hubo una película que en su momento me impactó tremendamente, que es Rashomon, una película de Kurosawa, bellísima, que nos habla exactamente de esto, de la multiplicidad de historias en la historia. Si quieren pasar, aprovechen ahora, porque ya ahora los voy a dejar en la maravillosa presentación que nos va a hacer Ana de algunas de las historias de Rashomon. En mi caso recuerdo que antes de ver la película, yo aún no conocía la película, cuando tomé de una extensa biblioteca un libro muy delgado, extremadamente delgado, donde yo no podía imaginar que me ofreciera un despliegue espacial y dramático de esas características. Kurosawa llamó a la película Rashomon porque es en las portadas de ese templo donde se confiesan los personajes, donde hablan de lo que vieron y de lo que vivieron. A medida que yo leía aquel pequeño, inmenso libro, cada vez que terminaba de leer un testimonio, porque está construido en base a puntos de vista y a testimonios de distintos personajes sobre un mismo hecho, yo le creía a aquel que acababa de leer, por lo cual al final me quedó un caleidoscopio de creencias y según como mi memoria y mi vida lo hagan girar, vuelvo a la historia mirándola de otro modo. Voy a posarme fundamentalmente en la declaración de los tres protagonistas de este hecho. Antes declara un leñador, interrogado por un oficial, que dice que vio pasar a la pareja, ella subida al caballo, él caminando, llevando las riendas cerca de una carretera. Luego un sacerdote dice también que los vio pasar. Pero quiero remitirme a la declaración del acusado, del famoso bandido Tajomaru. Y debo leerlo porque, aunque es una construcción literaria, es una construcción muy precisa de un testimonio. Confesión de Tajomaru. Sí, señor comisario, yo maté a ese hombre, pero no a la mujer. ¿Que a dónde fue? No sé nada. Déjeme en paz, no me apremien, porque no podrán obligarme a decir lo que no sé. Además, no tengo esperanzas de salvarme, así que no veo por qué he de ocultar detalles. Bueno, fue así. Ayer, poco después del mediodía, me encontré con esa pareja. Justamente una leve brisa levantó el velo de seda que cubría el rostro de la mujer. Lo vi apenas. Digo apenas porque inmediatamente volvió a ocultarlo. Quizás por eso me pareció tan hermosa como la sagrada Bodhisattva. Y desde ese instante decidí conquistarla aunque tuviera que matar al hombre que la acompañaba. ¿Qué dice? Vea, para mí, matar a un hombre no significa gran cosa, como usted creería. De todos modos, para poseer a la mujer, había que eliminar al hombre. Pero le aclaro, señor, que yo mato con katana y no como ustedes que matan con el poder, con el dinero, hasta con el pretexto de hacer un favor. Es cierto que no derraman sangre y sus víctimas siguen viviendo, pero así y todos son muertos, son sombras de vivos. Si medimos los alcances del delito, es muy difícil fijar quién es más criminal, yo o ustedes. Sin embargo, era mejor proceder evitando la muerte del hombre.
y opté por ello. Pero era imposible ejecutar mi propósito en la carretera, entonces inventé una historia para internar a la pareja en la montaña. Resultó fácil. Empecé a caminar con ellos y les conté que había descubierto una vieja tumba en la montaña, hallando una considerable cantidad de sables y espejos antiguos que luego había trasladado clandestinamente al bosque de bambúes, y que de encontrar a algún interesado estaba dispuesto a venderlas a bajo precio. Al oír esto, el hombre comenzó a interesarse. ¿No les parece terrible la codicia que es capaz de abrigar el hombre? En menos de media hora, los tres íbamos camino a la montaña. Al llegar al bosque de bambúes me detuve. Le dije que más adentro ocultaba el tesoro y les pregunté si querían verlo. El hombre por codicia no puso objeción, pero la mujer, que ni siquiera se molestó en desmontar, dijo que esperaría allí. Era comprensible su deseo ante el aspecto de un bosque tan espeso. Y era justamente lo que yo quería. Me apresuré a conducir al hombre sin insistir en que ella nos acompañara. A la entrada del bosque hay bambúes solamente, pero a cierta distancia existe un lugar más despejado con algunos cedros. No podía haber sitio más apropiado para mi propósito. Abriéndome camino a través de los bambúes, engañé al hombre diciéndole que las piezas estaban al pie de un cedro. Él apresuró los pasos hacia esos cedros. Caminamos algo más y llegamos al lugar señalado. En un segundo lo ataqué y lo derribé. Aunque el hombre llevaba katana y era bastante vigoroso, al ser tomado por sorpresa, atacado por la espalda, nada pudo hacer. Lo até sin demora al tronco del cedro. ¿Dónde conseguí las cuerdas? Gracias a que soy un ladrón siempre las llevo, por si me veo obligado a escalar algún muro. Naturalmente, es fácil impedir que otro grite si se le llena la boca de hojas de bambú. Terminada mi tarea con el hombre, volví en busca de la mujer y le dije que fuera a reunirse con su marido, que se había indispuesto repentinamente. De más está decir que el plan tuvo éxito. La mujer, que se había quitado el ichimegasa, se dejó conducir hasta el lugar, pero al llegar, ni bien advirtió la situación, sacó un puñal, no supe cuándo, y me desafió. Nunca conocí una mujer tan impetuosa. De no ponerme en guardia, nada me hubiera extrañado en que en su arremetida terminara atravesándome el vientre o peor aún, matándome. Pero como sabrá, yo soy Tajomaru. Pude arrebatarme el arma sin hacer uso de la mía. Y aunque valiente una vez desarmada, nada pudo hacer. Así por fin pude satisfacer mis deseos de poseerla. Como le dije, no habría matado al hombre, era innecesario después de haber conseguido a la mujer. Me disponía a huir cuando sucedió lo inesperado. Ella se aferró a mis brazos, con desesperación y patéticamente. Con palabras entrecortadas me gritó que uno de nosotros, mi marido o yo, tenía que morir, si no ella misma moriría antes que soportar el dolor y la vergüenza de saber vivos a los dos hombres que la habían poseído. Dijo que sería de aquel que sobreviviera. Al oír estas palabras, el deseo de matar al hombre me ofuscó. Contándolo de esta manera debe parecer muy cruel, pero usted no vio la cara de la mujer en ese momento, ni soportó su mirada ardiente como yo. Al mirar esos ojos juré casarme con ella, hacerla mi mujer a riesgo de todo. Ese era el único pensamiento que me absorbía. No se debía solamente ese pensamiento a mi deseo carnal, como usted puede suponer. Al contrario, si en ese momento solo hubiese sentido sensualidad, habría escapado sin importarme
golpear a la mujer y de ser así, no habría tenido ninguna necesidad de manchar mi katana con la sangre de ese hombre. Pero viendo el rostro de aquella bella mujer en la penumbra del bosque, juré no abandonar el lugar sin haberlo ultimado. No tuve intención de matarlo en forma cobarde. Solté sus ligaduras y lo desafié. Encolerizado, el hombre desenvainó su katana e inmediatamente me atacó iracundo, sin pronunciar palabra. Huelga explicar lo que pasó después. Mi katana atravesó su pecho a los 23 asaltos. No consigo salir de mi asombro. Nadie había logrado superar conmigo los 20 asaltos. Escuché con atención después. Se oyó el estertor del hombre nada más. Con la katana aún mojada de sangre me volví hacia donde había quedado la mujer. Pero no estaba. Al empezar el duelo, habría salido en busca de ayuda y puesto que era cuestión de vida o muerte, me apoderé de la espada del hombre, con el arco y las flechas. De lo que siguió después le diré únicamente que antes de entrar en la capital me deshice de la katana robada. Esa es toda mi confesión. Siempre tuve la convicción de que mi cabeza colgaría algún día de un árbol. Senténcienme a la pena capital. Confesión de la mujer. Cuán humillado se habrá sentido mi marido cuando se empeñaba en librarse más de un día la soga en su cuerpo. Desesperada corrí hacia él. No, mejor dicho, quise correr, pero al intentarlo el bandido me derribó. En ese preciso instante advertí un brillo extraño en los ojos de mi marido. Tenía una expresión indescriptible, lo recuerdo y todavía me hace estremecer. Él, al no poder hablar, procuraba expresarse de ese modo. Sus ojos no denotaban ni furor, ni angustia. Despedían un brillo frío que reflejaba su desprecio hacia mí. Más herida por esos ojos que por el golpe del ladrón, dejé escapar un gemido y me desvanecí. Después de un largo rato, creo, recobré el conocimiento y advertí que el hombre del kimono azul había desaparecido. Estaba solamente mi marido, que continuaba atado al árbol. Me incorporé sobre las hojas del bambú y dirigí hacia él mis ojos. Pero el brillo de los suyos no había cambiado. Me observaba con frialdad, reafirmando su desprecio y en lo más profundo también su odio. Vergüenza, rabia, angustia, no sé bien lo que sentí entonces. Me levanté vacilante y me acerqué a él. Takehiro, le dije, después de lo sucedido, no podría seguir viviendo con vos. He decidido matarme, pero vos también debéis morir. ¿Viste lo que me ha hecho? No puedo dejaros vivir. Hubo de hacer un gran esfuerzo para decirlo, pero él seguía mirándome sin inmutarse. Pero vos también debéis morir. ¿Viste lo que me ha hecho? No puedo dejaros vivir. Sentí que mi corazón latía con violencia. Busqué afanosamente la espada de mi marido. En vano, el bandido había robado sus armas, por lo visto. Fue una suerte que allí encontrara mi puñal. Sosteniendo el arma en alto, volví a decirle: ahora, dadme vuestra vida. Yo os seguiré inmediatamente. Al escucharme, movió apenas los labios. Con la boca llena de hojas no podía articular palabras. Sin embargo, con solo mirarle adiviné su voluntad. Con profundo desprecio me decía: matadme. Sin poderme dominar, enloquecida, clavé la daga en su pecho, a través del kimono de color lila. Volví a desvanecerme. Cuando tiempo después me recobré, mi marido había muerto. Un rayo del sol poniente filtrado a través del follaje iluminaba su rostro sin color. Llorando quité las ataduras de aquel cuerpo. Después
No tengo fuerzas para narrar lo que me tocó después. Hice todo lo posible para darme muerte, clavé el puñal en mi garganta, me arrojé al lago, cerca de la montaña, pero todo en vano. Heme aquí, frustrados mis intentos, soportando el peso agobiador de mi deshonra. Es de creer que una mala mujer como yo, hasta por la misma Bodhisattva, le sea negada la piedad. Versión del esposo muerto que está narrada, que testifica a través de una medium. Después de violar a mi mujer, el bandido se sentó junto a ella y le habló, tratando de consolarla. Naturalmente yo no podía hablar, estaba atado al tronco del cedro amordazado. Sin embargo, intentaba decirle con los ojos una y otra vez: no creáis a ese canalla, es mentira todo lo que dice. Pero ella, sentada con las piernas recogidas sobre las hojas de bambú, se miraba las rodillas con obstinación. Esa actitud me hizo suponer que estaría escuchando las palabras del hombre. Los celos me torturaban. El bandido, hábil en la conversación, le hablaba de una cosa y otra, hasta que llegó a proponerle con el mayor descaro: ya que has sido injuriada en tu honor, no puedes seguir junto a tu esposo. A cambio de eso, y puesto que ya no serán felices, ¿no prefieres ser mi mujer? Fue el amor que me inspiraste lo que me llevó a cometer tal violencia contra ti. Mi mujer le escuchó fascinada y alzó la cabeza. Nunca la vi tan hermosa como en ese momento. ¿Pero qué respondió ante su mismo esposo, víctima como ella de ese malhechor? Ahora vago perdido en el espacio, pero no podré evitar la rabia y los celos mientras recuerde sus palabras. Respondió: bien, llevadme donde queráis. Y no fue ese el último delito o el único de mi mujer. Si se trataba solo de esto, no sufriría lo que sufro en esta oscura eternidad, cuando, como en sueños, se disponía a partir del brazo de aquel hombre, palideció repentinamente y señalándome exclamó: matadle. No puedo unirme a vos mientras él esté con vida, y repitió varias veces enloquecida: matadle, matadle. ¿Habrán salido alguna vez palabras tan atroces de labios de un ser humano? ¿Habrán entrado tan odiosas frases en oídos de algún mortal? ¿Alguna vez semejante? El mismo bandido se quedó sorprendido, perplejo, al oírlas. Matadle. Ella continuaba gritando y se aferraba al brazo del delincuente. Matadle. Él la miró fijamente y no contestó. Luego se cruzó de brazos tranquilamente y mirándome dijo: ¿qué piensas hacer con esta mujer? ¿La matas o la perdonas? Contéstame con la cabeza, me dijo. ¿La matas? Solo por estas palabras perdonaría la acción del individuo. Mientras yo vacilaba en contestar, mi mujer dio un grito y echó a correr bosque adentro. El bandido se abalanzó tras ella, pero no logró alcanzar ni la manga de su kimono. Fugada mi mujer, el hombre tomó mi katana, mi arco, mis flechas, y luego en un solo sitio cortó la soga con la que me había atado. Recuerdo que al salir del bosque murmuró: ahora se juega mi suerte. Siguió un profundo silencio. No,
Oí que alguien sollozaba. Mientras me quitaba las sogas, escuché con atención y noté que era mi propio sollozo. A duras penas separé del árbol mi cuerpo entumecido. Delante de mí brillaba la pequeña daga que había dejado mi mujer. La recogí y la hundí en mi pecho. Un coágulo de sangre subió a mi garganta, pero no sentí ningún dolor. A medida que mi cuerpo se enfriaba, todo a mi alrededor se volvía silencioso y solemne. Ni el canto de un pájaro se oía en el aire de aquel lugar en la cañada de la montaña. Apenas una débil claridad descendía sobre las hojas, pero también eso fue desapareciendo hasta que los cedros y los bambúes se borraron de mi vista. En ese momento alguien se acercó a mí con pasos cautelosos. Traté de ver quién era, pero la oscuridad me lo impidió. Alguien que no pude ver, una mano invisible, quitó suavemente el arma hundida en mi pecho y después de nuevo me hundí en el oscuro espacio. Por última vez, para siempre. Como no hay solamente historias, nosotros nos hicieron creer que solo los cuentos narran, que solo las películas cuentan, o la literatura, o los narradores maravillosos como Ana. Yo recién la escuchaba y decía, ¿cuántos Rashomon? Pues mientras preparábamos esto vimos la película, luego ahora tuve el inmenso placer de escucharla y cada una de las versiones era la misma y no era la misma. No puede ser la misma. Y leí también el libro. Y siempre va a haber más historias dentro de cada historia. Y la historia que yo recorrí en este libro en particular tiene que ver también con un atravesar del espacio, así que nos vamos yendo de a poquito, porque no es fácil irse de ese bosque de bambúes con esas miradas que nos compartió Ana. Nos vamos a ir a otras historias, pero que para mí también son bonitas. Yo en la escuela detestaba geografía, la sigo detestando. Pero por algún motivo los mapas me cautivan. Y para mí no tienen nada que ver con la geografía. Tienen que ver con cómo los mapas hablan de las historias que nos contamos sobre el mundo, sobre cómo es. No sé si se preguntaron alguna vez para qué sirve un mapa mundi. No sirve para nada más que inventar una imagen del mundo y cada una de ellas es una versión. Y este fue el primero que encontré y que me enamoró. Es una miniatura, es muy chiquito, está en el British Museum, así que ahora ya estamos más lejos del bosque. Y es un mapa de 1260, creo que lo ven a todos, Cristo está arriba, y tiene también algo, una pelotita roja en la mano, ese es la Tierra, y también está más abajo, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Fíjense que aquí el centro está en Jerusalén. Y a uno le parece muy raro ese mapa, entre otras cosas porque Europa no está arriba, está Asia. Y eso rojo tremendo y enorme, que ven ahí al costado, es el Mar Rojo. Si uno se acercara más, vería que está cortado, porque Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Y esas dos personitas que están ahí arriba, ¿no?, en un círculo chiquitito, son Adán y Eva, es el paraíso. Creo que uno, si se concentra en este mapa, puede sentir hasta la tentación que tuvieron en aquel tiempo. Este otro mapa ya es de 1450, casi 2 siglos después, y también es raro porque Europa sigue sin estar donde la ubicamos, América no está. Si hacen un esfuercito, Europa está por acá abajo,
y patas para arriba, diríamos. Pero me interesa mucho si miran aquella esquina, ¿no? La esquina izquierda, se las voy a agrandar, es el paraíso, lo expulsaron. En 1450 ya no está Cristo y el paraíso ya no está en la tierra. En 1860, el Imperio Británico. Estos mapas ya se parecen mucho más a los que estamos acostumbrados, aunque muy decorados, ¿no? Vemos todo el poderío del imperio, las gentes exóticas y, por supuesto, el mundo británico en rojo. Y este se parece mucho más a los que usamos en la escuela. Salió la decoración, pero no cambió el discurso, se hizo más insidioso. Ahora Europa está en el centro. Y fíjense que, por ejemplo, Groenlandia aparece más grande que China, cuando la diferencia es casi de 5 veces del uno al otro. Y ni hablar de esto. Tenemos Europa, que es la mitad de América, y parece más grande, y está en el centro. Entonces, ¿qué quiere decir que un mapa sea objetivo? ¿Cómo un mapa podría representar un mundo? Un mapa presenta un concepto del mundo y lo presenta de una determinada manera. Puede ser más rococó o menos, puede tener un Cristo o no tenerlo, puede tener a Europa en el centro o puede venir un australiano y corregirlos a todos, ¿no? Me encantó esta idea del mapa corregido. Primero dije, qué ingenuidad. Y a la mañana siguiente algo debo haber soñado, porque dije, tal vez era una ironía. No lo sé. Son versiones. Pero el australiano se arregló para que Australia esté en el centro, tenga un tamaño mayor. Y todas son proyecciones geométricas y todas tienen justificaciones. La que ubica a Europa en el medio y más grande es una proyección que inventó Mercator para hacer más fácil la navegación, pero lo adoptaron para hacer más fácil la dominación. Vigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, en la voz del mismo Borges, que ha dicho casi todo lo que se puede decir mejor, pero uno no puede dejar de intentar sus propias versiones. Entonces, otra parte del recorrido tiene que ver con que no solo los mapas, sino también los cuadros fueron generando una ilusión que ahora llamamos realidad. Y entonces el recorrido siguiente tiene que ver con pasar de estas, para mí, bellísimas imágenes medievales, de la época en que a nadie se le ocurría que había nada como la realidad, no existía, no era un término, no era una idea, no la necesitaba nadie y espero que dejemos de necesitarla. Donde un cuadro se podía recorrer de un montón de maneras distintas. Este es un tapiz en realidad, uno de mis preferidos, del unicornio, ¿no? Uno puede entrar por muchos lugares a estas imágenes, y donde a nadie le importaba la proporción geométrica, sino la jerarquía dentro de un sistema de pensamiento. Y entonces
el rey era más importante que el caballero y el papa más importante que los demás, y el castillo pequeñito. Y aquí tenemos una última cena, sobre todo para compararla con la más conocida. En esta última cena, precisamente, es donde se inventa el espacio, donde se inventa la idea de espacio. Y uno dice, ¿qué había antes? Esta fue de las primeras curiosidades que me llamaron. ¿Qué había antes que nadie hablaba del espacio, como nadie hablaba de la realidad? Y había comarca, había terruño, había pago, había tierra, había provincia, había imperio, había jurisdicción y zona y ámbito. No había espacio. El espacio es una invención de la geometría que logra crear la tridimensión como ilusión en la bidimensión. Y lo logra crear de tal manera que llamamos este cuadro realista, pero el anterior no. Porque precisamente el anterior no pretende convencernos de nada. Este sí. Este quiere crear una ilusión de representación. Y ahí es donde se hace insidioso. Para verlo un poquito más de cerca, este es un cuadro de Rafael, ya pleno Renacimiento. Vamos a ir quitando los personajes. Y ahí empezamos a ver el artificio. Eso que no se deja ver para hacernos creer que una ilusión es la realidad. Aquí ya no hay espacio, porque no hay cuerpos, porque no hay encuentro. Aquí solo hay líneas, espacio había acá, como invención de esta geometría, porque las dos imágenes son igual de planas, ninguna es tridimensional. Y entonces, esta construcción de la geometría llevó a señores como Descartes, varios siglos después, a decir algunas cosas fantásticas que yo les quiero compartir. Dice, los edificios que un solo arquitecto ha comenzado y acabado suelen ser más bellos y mejor ordenados que aquellos otros que varios han tratado de reformar, utilizando antiguos muros que habían sido construidos para otros fines. Así sucede con esas viejas ciudades que, no habiendo sido al comienzo sino aldeas, se han convertido con el transcurso del tiempo en grandes urbes. Están generalmente muy mal trazadas, si las comparamos con esas plazas regulares que un ingeniero diseña según su fantasía sobre un terreno llano. La foto es de Brasilia, una de las ciudades que me resultó más invivible de todas las que en mi recorrido tuve. Niemeyer debe haberle creído a Descartes. Me hubiera gustado que escuchara a Alejo Carpentier, como ahora nos va a contar Ana. Dice Alejo Carpentier, Humboldt se quejaba en su tiempo del mal trazado de las calles habaneras, pero llega uno a preguntarse hoy si no se ocultaba una gran sabiduría en ese mal trazado, que aún parece dictado por la necesidad primordial de jugar al escondite con el sol, burlándole superficies, arrancándole sombras. Mal trazadas estarían acaso las calles de La Habana visitadas por Humboldt, pero las que nos quedan, con todo y mal trazadas como pudieran estar, nos brindan una impresión de paz y de frescor que difícilmente hallaríamos en donde los urbanistas conscientes ejercieron su ciencia. De más está decir que adoro La Habana. Pero también una ciudad es muchas ciudades, porque es una ciudad distinta en distintas épocas, en distintos momentos para uno mismo, en distintos recorridos. Y también Italo Calvino nos invitó en sus ciudades invisibles a pensarlas y a vivirlas, y también a través de ellas empezar a vivir a otras ciudades de otros modos, como nos va a enseñar Ana con Eufemia. Le contaba Marco Polo al gran emperador, las ciudades que había visitado. A 80 millas de proa al viento maestral
el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de 7 naciones en cada solsticio y en cada equinoccio se reúnen. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semilla de amapola. Y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y de pasas de uva ya lía sus enjalmas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el trueque de mercancías que encuentra siempre iguales en todos los bazares, fuera y dentro del imperio, sobre las mismas alfombras, entre las mismas cortinas espantamoscas. Lo que trae a los mercaderes aquí es que por la noche, junto a las fogatas que rodean el mercado, sentados sobre sacos, pilas de alfombras, barriles, a cada historia que cuenta uno sobre lobos, batallas, tesoros, hermanas, amantes, cuando regresen para mantenerse despiertos en el bamboleo de la barca del junco o sobre el camello, cada uno recordará otra historia y la propia acerca de lobos, batallas, hermanas, tesoros, amantes. Todo eso en la ciudad de Eufemia, donde cada solsticio y cada equinoccio se reúnen los mercaderes de 7 naciones para venir a hacer el trueque de sus recuerdos. Uno puede recorrer una ciudad con ese espíritu también, o puede medirla, porque también es parte del espíritu humano. Pero la modernidad, que dijo un gran poeta, fue fundamentalmente antipoética y se quedaba con las mercaderías y se olvidaba de los lobos. Y entonces para mí fue muy importante entender cómo fue ese recorrido que llevó a iluminar solamente un aspecto de la experiencia, y así como se crea una ilusión que se llama realidad, se crea una creencia, que es el iluminismo, que condena a todas las demás a la oscuridad. Y en ese proceso, uno de los aspectos centrales fue la cuantificación. La cuantificación, la invención del metro, de los sistemas de medida. Y dentro de ese proceso ya comenzó mucho antes del inicio de la modernidad. Esto es fin de la Edad Media, pero ya lo tenemos a Dios con el compás. Esto también es interesante, cómo uno puede ir siguiendo estos itinerarios. Acá ya no es Dios, les aviso, es Newton, que lo reemplaza. El texto, la imagen es de Blake. Y Blake dice que Dios nos guarde de ver con un solo ojo y de dormir el sueño de Newton. Porque la cuantificación es maravillosa y abre mundos. Pero si creemos que el único mundo es el que nos brinda, nos puede pasar como a este ingeniero que fue a escuchar un concierto. Informe del ingeniero industrial. No atañe a todos los ingenieros, es uno en particular. Informe del ingeniero industrial después del concierto. El pianista ejecuta su tarea en forma bimanual. Emplea además ambos pies para operaciones de pedal. Aún así, puede apreciar que algunas notas las alcanza solo con dificultad. Parece elemental sugerir un rediseño para que todas las notas se encuentren en un radio de alcance normal. Los 4 ejecutantes de oboe y flauta permanecían inactivos durante extensos periodos de tiempo. Su número debe reducirse drásticamente. Lo anticuado del equipo es otro asunto a discutir en profundidad. Parece haber demasiada repetición en muchos pasajes musicales y no se logra ningún fin repitiendo en los cornos pasajes que ya se escucharon en las violas. De un cálculo rápido surge
un ahorro de 20 minutos en la duración del concierto, con lo cual se evitaría programar un intervalo que extiende el horario normal de los 60 minutos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez y más de una estos informes. Por suerte, también hay otras cosas. Y un profesor de la Universidad de Córdoba, que conocí gracias a una alumna en uno de esos cursos virtuales, se llama Teodoro Elías Isaac. Esos nombres que yo hubiera jurado que eran judíos y son tremendamente cristianos. Y él dice que la música tiene una forma de escribirse con las notas, acordes, el pentagrama, las tonalidades, los silencios. Pero que esas solo son referencias. Nadie podría ser tan tonto de mirar la partitura de la quinta de Beethoven y pensar que eso era la quinta de Beethoven y que algo parecido había pasado con el conocimiento. Precisamente esa ideología, que es la objetividad, es la que les hace creer a muchos que eso es la quinta de Beethoven. Por supuesto, esto es Erik Satie en la Gymnopédie, y esto ocurre porque en la medida que vamos privilegiando un modo de vida que se encuadra y se enmarca en la medida y que exige a priori una metodología, nos vamos encadenando a un modo de construir el saber, donde el hombre, el mundo y el conocimiento se van mecanizando. Y así se van invisibilizando otros aspectos de nuestro vivir. Esta foto, supongo que deben haber visto muchas parecidas, son las pirámides de Egipto. Y hace poco encontré esta otra. Y era una página web que le encantaba esta idea de que esta es la foto casi canónica del Taj Mahal, pero según ellos había una verdadera imagen del Taj Mahal. Siempre la más asquerosa, sucia, mugrienta o rara les parece la verdadera a los dueños de la página, porque precisamente una de las cuestiones claves que aparece en el texto y que disfrutamos mucho con Ana cuando construimos esta presentación tiene que ver con que todas son versiones y que una de las cosas que es importante es abandonar esta idea de que hay una sola historia, que hay una sola forma de ver, que hay una forma que representa o describe una realidad externa, y abrir un poco ese juego de tal manera que el hombre no solo abandone esos engranajes que lo aprisionan dentro de la explicación mecánica, sino que deje ese lugar que pretende mirar desde ningún lugar, ocupando la posición de Dios. Por eso, concluyendo, porque va a terminar esta presentación, se lo juro, no, yo sé que ya tienen hambre, la idea del libro es invitar a una tarea diferente. Platón inventó una caverna donde nos metió a todos y nos dijo que éramos esclavos porque confundíamos las sombras con los cuerpos, pero que él, que era mucho más piola que todos los demás, o como decía Nietzsche, yo Platón soy la verdad, sabía cómo era la cosa. Y la verdad es que las sombras son tan reales como los cuerpos. Y hay versiones que pueden incluirlos a ambos. La dificultad es que tenemos que salir de una caverna que no existe. Es más fácil salir de las cavernas existentes. Ahora un texto de Borges que dice todo más corto, mejor y más. Decía Borges en El Hacedor: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen
de su cara. Y como empezamos con Ulises, vamos a ir terminando también con Ulises. Vamos a volver a Grecia, a la aventura. Ulises era el maestro de la ficción. La ficción es el término que la modernidad no sabe dónde poner, porque queda en la irrealidad, porque no está en su presunta realidad. Y la historia de Ulises nos muestra cómo todos los mundos están en el mundo, y todos los mundos humanos son mundos de ficción, están hechos en nuestro vivir, en nuestras lenguas, en nuestras formas de narrar. Y Ana nos trae Ulises nuevamente. Hablando de volver a Ítaca, en el último tramo de su travesía, cuando llega a la isla de los Feacios, esa isla que está a mitad de camino en el mundo homérico, entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, él dice al fin quién es. En ese banquete frente al rey de los Feacios que quiere casarlo con su hija, él ya no se llama nadie. Dice: soy Ulises, rey de Ítaca, llevadme por favor otra vez a mi patria. Y el día siguiente disponen, porque los Feacios disponen de unos remeros invisibles y de unas naves negras sin timonel, que lo cruzan y lo dejan por fin en las playas de su amada Ítaca. Desembarca cargado de tesoros, vestido como un rey, pero enseguida acude a la playa y lo rodea de una niebla la diosa que más lo ama, Atenea, y en un instante lo despoja de su aspecto de rey y lo convierte en un mendigo viejo y harapiento. ¿Por qué? Porque el palacio está lleno de pretendientes que tienen acosada a su mujer, que quieren el trono de Ítaca, que tienen amenazado de muerte a su hijo Telémaco. Como pordiosero, entra Ulises al palacio, ve a los pretendientes bebiendo de su vino, comiendo de su manada, ve a las sirvientas infieles acostándose con los pretendientes. De pronto aparece Penélope. Cada vez que ella ve a un peregrino, a un pordiosero, le pregunta si por casualidad no ha visto a su marido. Él le dice: sí, una vez, hace casi 20 años, en la guerra de Troya. ¿Y cómo iba vestido? Recuerdo que llevaba una capa sostenida aquí por un broche que tenía tallado un cervatillo en plena carrera. Ese hombre, pensó Penélope, decía la verdad, porque aquel broche se lo había regalado ella. Dio la orden de que le dieran de comer, de que lavaran sus pies, de que durmiera en el palacio. Después Ulises retoma, gracias a Atenea, otra vez su aspecto de héroe y va a encontrarse con su hijo Telémaco a escondidas en la choza cerca donde están los porquerizos y le dice a su hijo Telémaco que él es su padre y el hijo pregunta por qué debiera creerle y él le dice: soy tu padre porque te lo digo yo. Y en el reto el hijo lo reconoce y se abrazan y chillan como chillan las águilas cuando les arrebatan la cría antes de enseñarles el vuelo. Planean juntos matar a los pretendientes, vuelven y ahí todo, en mi versión, se vuelve muy andaluz, porque poco después está Ulises parado sobre una montaña de cadáveres lleno de polvo y de sangre. Parece un león que se ha devorado un buey. Llaman a las sirvientas que saquen los cadáveres, que baldeen la sangre, que ordenen el palacio. Sube la nodriza, porque la diosa Atenea ha sumido a Penélope en un dulce sueño. La despierta y le dice: Ulises ha vuelto. No juegues conmigo, es él. Ella baja la escalera, transpone el umbral de piedra y de pronto lo ve otra vez como un mendigo harapiento,
apoyado en una columna con la cabeza gacha. Él se pregunta, ¿qué le pasa a esta mujer que no se me acerca? Se ha vuelto de piedra su corazón. Y ella se pregunta, ¿es este mi marido? Él que pudo con el cíclope y los naufragios, que atravesó el canto de las sirenas, no puede ahora con la hazaña más grande levantar los ojos después de 20 años y mirarse en los ojos de su mujer. Ella piensa, si este es Ulises, el astuto, voy a ser más astuta que él. Dice de pronto, si dicen que es Ulises, que duerma en el palacio pero no conmigo. Muevan su cama y tráiganla aquí. Él levanta la vista y le dice, ¿qué has hecho, mujer? Con nuestra cama y su secreto, solo ellos dos lo sabían. De pequeñito Ulises tenía en el medio de su patio un olivo frondoso. De joven le cortó el tronco, sacó las ramas. Sobre ese tronco que hundía sus raíces en la tierra de Ítaca, construyó su cama nupcial y en torno de la cama la estancia y en torno de la estancia el palacio. Se estrecharon en un abrazo y después la nodriza subió a aderezar el lecho con mórbidas telas y el sueño no tocó sus párpados hasta que se hubieron contado todo. Él le dijo que, aunque se había demorado en el lecho de Circe y de Calipso, 7 años en el lecho de Calipso, ninguna de las dos había logrado llevar la persuasión al fondo de su pecho. Miénteme más que me hace tu verdad feliz. Es una versión, una injerencia mía. Ninguna de las dos había logrado llevar la persuasión al fondo de su pecho. Y ella le contó de todo su infortunio y volvieron a deleitarse en el amor. Y la diosa Atenea, que tanto lo amaba, demoró a la aurora, demoró a los dedos rosáceos de la aurora, pero para que los amantes tuvieran la noche más larga del mundo. Como verán, no nos privamos de versiones. Iba a terminar acá, pero no pude con mi genio, porque de verdad creo que mi idea cuando escribí ese libro y cuando armamos la presentación también tiene que ver con el juego, con las cosas que uno ama, con lo que va recorriendo y ese espíritu aventurero que trata de salir de los caminos trillados. Y por más que la Odisea sea una enciclopedia universal de obras en prosa y en verso, decía Borges, siempre puede haber otra versión más. Y entonces yo le voy a contar la de Kafka. De verdad. Dice, para guardarse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que su canto: el silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Navegar es preciso. Navegar es preciso. Bueno, espero, por lo menos yo creo que las presentaciones son un género infame. He intentado hasta donde mi capacidad dio generar otra cosa. Ana fue fundamental. Las imágenes Cayo trabajó muchísimo en ellas, muchas son de él, muchas me ayudó a mejorar lo que yo soy capaz de elegir y a presentar. En el libro Natalia es la
una ilustradora y me acompañó ahora con los nervios de esta presentación. Laura, mi otra hija, es una interlocutora fundamental. Aprendo muchísimo de ella y muchas de las cosas que he llegado a pensar tienen que ver con las conversaciones filosóficas y los cursos que tengo el gusto de hacer con ella. Es casi una empresa familiar. Vale. Y esto es como un cumpleaños ampliado y la verdad es que, lo digo en el libro, Nancy nuevamente está acá acompañándome con los libros, cuidándome en casa, haciendo que todo esto sea posible, porque sin ella creo que no podría ser gran parte de lo que hago. Está mi familia, mis primos, mi hermano, mis amigos, mis colegas, mis compañeros, mis alumnos, los que hacen posible que yo pueda inventar estas cosas, porque me dan la oportunidad de vivir decentemente sin depender de ninguna institución. Gracias, muchas gracias a todos. Y dos agradecimientos más muy especiales a Mariana Figueroa y el Centro de Heurística, que nos invitó a su casa, y a los compañeros, a todo el grupo que está filmando y haciendo posible que esto después llegue a muchos más de los que pudieron llegar a esta inhóspita ciudad universitaria. Ahora no me acuerdo, pero la de Rosario es mucho peor. Así que vamos bien.